este ejecutivo, del cual pues tengo el honor, ¿no?, la fortuna de formar parte, tiene muy claro que lo primero es tener una postura no intervencionista, es decir, que lo que hay que facilitar es el marco a nivel regulatorio, a nivel fiscal, que permita a las empresas dedicarse a lo que tienen que dedicarse, que es a ser más competitivas y a crecer. Allí donde tenga sentido que la administración esté para impulsar proyectos y programas de apoyo y donde las empresas requieran nuestra ayuda, pues por supuesto que estaremos para echar una mano y para ser palanca en el desarrollo de ese tejido socioeconómico. Puesto partimos de que todos los sectores son importantes y que lo primero que hay que hacer es ayudar, fomentar que las empresas que hay en Aragón sean más competitivas, que puedan crecer más, o que va muy asociada a la productividad, y que puedan innovar. Eso lo tenemos muy claro. Las empresas de más de 50 trabajadores de este país, hablo a nivel de España, tienen un nivel de productividad similar a las empresas europeas. Sin embargo, cuando nos vamos a empresas por debajo de los 50 trabajadores, el nivel de productividad se va a la mitad. Y entonces ahí tenemos un ámbito de trabajo, en cuanto a la administración, por supuesto, como decía al principio, de facilitar, de crear ese marco que permita a las compañías crecer e innovar, pero también ayudarlas de forma activa a ganar tamaño, casi 90 millones de euros, los que se van a gestionar a nivel del Instituto, del Departamento de Economía, Empleo e Industria, no solo para las cuencas mineras, porque es verdad que es un programa que va ligado a la descarbonización, a mitigar el efecto, el impacto que tiene esa transición de una economía del carbón a una economía descarbonizada, pero el ámbito de aplicación es toda la provincia de Teruel, que no hablamos de uno o dos sectores estratégicos, sino que hablamos de varios y hablamos de muchos otros sectores que también son importantes para la economía y que tienen proyectos de desarrollo. Y en este caso, con el Fondo de Transición Justa, se busca, por supuesto, asentar población, fomentar el empleo y facilitar la innovación del territorio. Y todo pasa por la diversificación. Y es verdad que estamos en un momento inmersos de oportunidades, que estoy convencido que vamos a saber aprovechar y que tenemos una situación lógicamente estratégica, tenemos energía, tenemos terreno, tenemos una administración, y esto lo dicen, ¿no?, firmas que vienen de fuera, que facilita la llegada de inversiones. Por supuesto que hay que seguir mejorando, hay que trabajar, y eso lo tenemos también muy claro, en reducir trámites y burocracia, que la administración ha de tomar ejemplo de las empresas en cuanto a agilidad. Y en eso diría que en eso estamos, que las cosas, cuando vienes de empresa a la administración te das cuenta, también pasa a la empresa, pero que no son tan fáciles, que no se hacen 2 días.